Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Hemos tenido una semana de muchísima volatilidad en los mercados, aunque finalmente hemos visto cómo a cierre semanal los principales índices mundiales cerraban en máximos históricos o muy cerquita de ellos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Pero esta semana también ha sido muy interesante porque hemos conocido datos bastante importantes de la economía y también tuvimos esa reunión de la Fed y el discurso de Powell, que es lo que provocó esa excesiva volatilidad durante la semana. Os vengo comentando ya desde principios de la semana que vengo dando vueltas a qué podría acabar pasando con esa decisión de los tipos de interés, cómo podría acabar afectando a las bolsas. Le vamos a dar un poquito más una vuelta de rosca a todo ello porque quizás hay que empezar a plantear escenarios que veíamos un poquito más alejados, como ese repunte de la inflación, así que lo vamos a comentar en el vídeo de hoy, además de comentar otra serie de datos y factores que también podrían afectar a la situación económica y sin lugar a dudas también a la situación de los mercados. Eso es lo que veremos antes de comenzar con los gráficos. Luego pues veremos el análisis de todos los índices y todos esos activos que también nos dan ese panorama más amplio de la situación que tenemos en las bolsas, y posteriormente veremos todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana. Creo que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Vamos al lío. Bueno, pues el principal escenario que veníamos planteando durante los últimos meses era que quizás en marzo de este año o quizás muy cerquita del verano se empezasen a bajar los tipos de interés en Estados Unidos. Pero ya hemos visto esta semana cómo los bancos centrales parece que se encuentran bastante reticentes a bajar los tipos de interés. Hay que tener en cuenta que siempre van tarde, igual que fueron tarde con la subida de los tipos de interés cuando parecía obvio que la inflación iba a repuntar más de la cuenta y deberían subir los tipos de interés. No lo hicieron, llegaron tarde. Ahora parece que se quieren guardar los muebles y que no quieren adelantarse a bajar los tipos de interés porque, según su opinión, la inflación todavía no la tienen controlada o no la tienen donde ellos querrían, que como han dicho esta semana se tendría que situar para ya estar seguro de esa bajada de tipos por debajo del 2%. Y esto nos plantea una vuelta de rosca, porque el escenario que estábamos planteando es que cuando llegase esas bajadas de los tipos de interés había que tener en cuenta que podrían venir, porque se ha controlado la inflación y la economía todavía sigue bastante fuerte, o por el contrario esa bajada de los tipos de interés podría llegar porque se han pasado de frenada y estamos viendo cómo la economía se ralentiza muchísimo y tienen que bajar los tipos de interés porque se están cargando la economía. Lo que podemos leer entre líneas de lo que se ha dicho esta semana es que parece que las economías todavía están bastante fuertes. El dato del empleo en principio parece que ha sido bastante fuerte en Estados Unidos, lo que hace dudar que esa bajada de los tipos de interés llegue tan pronto como pensábamos, quizás en marzo. Probablemente ya se está diciendo que a lo mejor la primera bajada llega a verano, es decir, seguimos dando patadas hacia adelante con esa bajada de los tipos de interés, lo que se plantea el escenario de que a lo mejor se acaben pasando de frenada de nuevo con esa subida de los tipos de interés. Y aquí debemos de tener en cuenta que si lo que ahora mismo se está planteando es esos dos únicos escenarios, estamos dejando de lado el escenario de que la inflación vuelva a repuntar. Y esto es algo que vengo dando vueltas durante toda la semana. Estamos pensando ya que la inflación está totalmente controlada. La Fed nos está diciendo que no, pero bueno, seguimos viendo como los datos de la inflación están siendo cada mes mejores. Pero un dato que me ha llamado muchísimo la atención esta semana ha sido la inflación en España, que ha vuelto a repuntar. Hay que tener en cuenta que cuando empezaba a bajar la inflación, o no empezaba a bajar, sino que se ralentizaba la subida, el primer país o de los primeros países que veíamos cómo se empezaba a ralentizar ya la inflación era en España. Es decir, podemos pensar que vamos un poquito adelantados. ¿Cuál es lo curioso? Pues que quizás por ese efecto base de que ya empezó a bajar la inflación en España a finales del año 2022, pues a finales del año 2023 es cuando hemos visto, por ese efecto base, que vuelve a repuntar en otros países, como por ejemplo Alemania, gran parte de los países de Europa, empezó a relajarse la inflación un poquito más tarde. Recordad que aquí en España se sacaba pecho porque éramos el país que antes estaba empezando a combatir la inflación. Si ahora la inflación vuelve a repuntar, de los primeros países que van a repuntar la inflación será de esos primeros países que antes empezaron a ralentizarla. ¿Por qué? Simple y exclusivamente por el efecto base. Hay que tener en cuenta algo muy importante de la inflación. Hemos escuchado este ejemplo ya muchísimas veces. Es como si en un año hubiéramos engordado 10 kilos de golpe y el año siguiente, en vez de engordar 10 kilos, engordamos 4. Y se nos dice que ya, bueno, ya no estamos tan gordos, cuidado.
porque si hemos engordado 10 kilos y no hemos adelgazado nada y lo que hemos hecho es engordar otros 4 kilos, eso no significa que estemos en forma, eso significa que seguimos engordando, pero en menor medida. Entonces, lo que podemos rascar de ahí es que a lo mejor esas subidas de los tipos de interés no están causando el efecto que se estaba esperando en la economía. ¿Y esto a qué se puede deber? Pues principalmente a que se sigue inyectando muchísimo dinero, se sigue aumentando muchísimo el déficit público, se sigue aumentando la deuda y esto hace que aunque los tipos de interés estén muy altos, esto se siga inflando. ¿La inflación se ha ralentizado? Sí. ¿Por qué? Porque veníamos de un pico muy alto, pero cuidado ahora. Cuando venga ese efecto base, que en gran parte de Europa y en Estados Unidos va a llegar a principios del año 2024, ahí debemos poner el ojo, no sea que de nuevo vuelva a repuntar la inflación. Por lo tanto, mientras se siga inyectando dinero en la economía, como se ha seguido haciendo, va a ser muy complicado que se reduzca de forma cierta la inflación. Yo creo que los bancos centrales eso también lo saben. Hay que tener en cuenta que si nosotros debemos 10.000 euros y el año que viene tenemos que pagar 10.000 euros más 2.000 euros de intereses, refinanciamos esa deuda y pedimos 12.000 euros para pagar los intereses y pedimos un poquito más, todo se sigue manteniendo muy bien. Sí, pero eso que provoca que al final acabemos debiendo más dinero. Y eso es lo que está pasando en la economía. ¿Se mantiene? Sí, pero ese efecto de la subida de los tipos de interés no está teniendo el efecto que quizá los bancos centrales estaban deseando porque a la vez están metiendo cada vez más dinero en la economía y están permitiendo esas refinanciaciones que aunque sean a tipos muy altos, pues el año que viene la teoría que se tiene es que se pide más y seguimos pagando esos intereses y hace que la economía no se enfríe. Eso puede acabar provocando que la inflación vuelva a repuntar. ¿Por qué? Por esos efectos de segunda ronda, esa subida de los salarios y ojo, porque si mantenemos los tipos de interés muy altos durante bastante tiempo y se sigue refinanciando toda esa deuda cada vez más, que es lo que está pasando, puede que también tenga un efecto positivo en la inflación. Y vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Imaginaros una empresa que se estaba financiando anteriormente al 1%. Esos gastos que tiene luego les acaba repercutiendo en el producto final, porque es lo que le ha costado también producir ese producto. Si pasamos del 1% al 4 o al 5%, ese aumento de los gastos lo va a tener que repercutir también en el producto final. ¿Eso qué hace? Que la inflación vuelva a subir. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que cuando se suben esos tipos de interés, tampoco hay tanta liquidez en la economía. Entonces no puede refinanciarse al 5% y no le queda más remedio que achicar agua. Pero si ahora lo que estamos haciendo es seguir permitiendo esa liquidez en el mercado, le da igual, sigue financiándose al 5%, ese aumento de los gastos lo lleva al producto, aumenta la inflación y aquí no pasaría nada. El año que viene pues tendrá que hacer, pero en mayor medida. Y eso también puede acabar provocando, como vemos, que siga aumentando el precio de los productos. Es decir, la clave donde está, que hemos comentado, en que se sigue inyectando dinero en la economía, en que el déficit público cada vez crezca más. Va a ser muy complicado enfrentarnos a una crisis económica, una recesión económica, un enfriamiento económico, mientras sigamos viendo que los déficits públicos siguen aumentando y cada vez tenemos más y más deuda. Entonces, pues esto parece la pescadilla que se acaba mordiendo la cola. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? ¿O a qué está dando vueltas durante esta semana? Puede ser un escenario muy parecido al que veíamos en los años 70, cuando veíamos cómo la inflación empezaba a repuntar, se subían muchísimo los tipos de interés y cuando se empezaban a bajar esos tipos veíamos de nuevo cómo la inflación volvía a repuntar muchísimo y de nuevo veíamos un pico muy alto. Ahora mismo parece muy complicado que vuelva a suceder eso y yo soy el primero que piensa que ese escenario sea muy complicado, pero teniendo en cuenta lo que está diciendo la Fed de que no va a bajar los tipos de interés, ojito, no sepan algo más de lo que nosotros sabemos y quizás se estén dando cuenta de que para mantener el exceso de deuda que tenemos ahora mismo se lo pueden permitir con unos tipos de interés muy altos, pero no drenando de verdad la liquidez que ahora mismo está viendo en los mercados. Por lo tanto, eso creo que es un tema que va a dar mucho de qué hablar. ¿Y cómo lo podemos llevar todo esto a las bolsas? Pues bueno, yo creo que si nos volvemos a enfrentar a ese mismo escenario, estaríamos en una situación de partida muy parecida a la que veíamos en el año 2021-2022. En el año 2021 se empezaba a ver ya cómo la inflación empezaba a repuntar y decíamos, cuidado, porque esto puede que no sea transitorio, sino que sea coyuntural y se quede dentro de la economía. Los bancos centrales decían que no, que lo tenían totalmente controlado y que simplemente serían unos meses. Al final acabó repuntando, no hicieron nada y se les acabó yendo de las manos.
¿Qué puede acabar sucediendo en las bolsas si vamos a ver esto? Pues que si el enemigo principal de nuevo vuelve a ser la inflación y no la recesión económica, volveremos a enfrentarnos a un escenario en que las bolsas se pueden mantener al alza mientras no veamos que la inflación vuelve a repuntar de nuevo con muchísima fuerza. ¿Eso qué nos plantearía? Pues que quizás pudiésemos seguir viendo unos cuantos meses de subidas en los mercados, aunque como veremos ahora en los gráficos deberíamos ver una corrección en Estados Unidos, aunque hemos repetido esta frase muchísimas veces de que deberíamos ver una corrección porque está sobrecompradísimo y luego sigue manteniéndose al alza hasta que finalmente acaba llegando la corrección, pero luego sí que es verdad que podría mantenerse al alza hasta que de nuevo el principal enemigo fuese la inflación. No nos olvidaríamos del escenario de que el principal problema va a ser la recesión, sino que ese principal problema de nuevo va a ser la inflación, que vuelve a repuntar muchísimo. Pasaría un escenario muy parecido al que tendríamos en el año 2022. Simplemente os quería plantear a lo que estoy dando vueltas durante toda la semana y también si vosotros tenéis vuestra opinión, pues dejadme en los comentarios y así también pues quizás entre todos nos ayudamos a ver si vemos las cosas un poquito más claras. Antes de comenzar con los índices, os voy a presentar unos datos que he recapitulado durante esta semana. Alguno de ellos me habréis dicho vosotros que es interesante verlos y les vamos a analizar para ver también cómo se están comportando algunos factores que nos podrían indicar hacia dónde se dirige la economía. Así que antes de analizar los índices, vamos a ver. Bueno, pues la semana pasada comentábamos que se había anunciado que ya a partir de marzo de este año esa financiación que estaban teniendo los bancos regionales en Estados Unidos pues ya no lo iban a tener, que recordad que ese problema de liquidez que tuvieron en el año 2023 en marzo fue lo que provocó esas caídas tan fuertes que empezaron a quebrar algún que otro banco en Estados Unidos y se activó una nueva línea de liquidez, pues ya en marzo de este año no se va a continuar con esa línea de liquidez. Y fijaros lo que comenta José Luis Cárpatos. Dice una cosilla así de importancia, cosa de bancos. Esto que vemos aquí, estas líneas tan verticales que vemos durante el año 2022 y el año 2023 son las pérdidas que todavía no se han realizado en los bancos en Estados Unidos, principalmente los bancos regionales. Es decir, esto como lo podemos entender, hay que tener en cuenta que los bancos durante los últimos 5, 6, 10 años han estado comprando deuda pública a unos tipos de interés muy bajos. Deuda pública puede ser a muy largo plazo, a lo mejor a un 1%, a un 2% o menos incluso. Y ahora esa deuda pública vale muchísimo menos porque los tipos de interés han subido muchísimo. Esa rentabilidad que daban esos bonos está siendo muchísimo más alta. Eso en realidad son pérdidas. Esos activos que tienen ahora valen muchísimo menos, pero son pérdidas que no se han todavía realizado o pérdidas que no se han demostrado en sus balances. Eso en algún momento lo tendrán que aplicar en sus balances y eso podría deteriorar muchísimo sus balances y eso podría provocar la misma situación que veíamos en el año 2023. Si encima hemos visto cómo se ha quitado esa liquidez, esa patada hacia adelante que veíamos en marzo del pasado año y que ahora pone fin en marzo de 2024, pues este problema le volvemos a tener. Estamos de nuevo en el ojo del huracán. Esto es lo que nos viene a decir José Luis Cárpatos con este gráfico que podemos ver por aquí, esas pérdidas sin realizar en los balances de esos bancos. ¿Y cómo han reaccionado los bancos regionales esta semana? Bueno, lo que estamos viendo, este gráfico es un ETF de un índice de los bancos regionales en Estados Unidos. Pues fijaros que han reaccionado con caídas muy importantes. Hemos llegado a ver caídas de casi el 12% en todas las semanas. Es verdad que el viernes se recupera un poquito, pero la verdad que ya empezamos a notar turbulencias, ya lo decíamos la semana pasada, que esto puede provocar aún que otro problema y ya lo estamos empezando a notar. De hecho, en España llevamos viendo unas cuantas semanas como los bancos no levantan cabeza. El Santander y el BBVA parece que van por otro lado y la presentación de resultados les ha sentado muy bien, pero los bancos más pequeñitos, que serían los que quizás por este tema también podrían ser los más perjudicados, pues vemos cómo parece que los gráficos nos están queriendo dar alguna señal bastante negativa. Y bien, vamos a continuar con el siguiente de los gráficos que quiero que veamos. La semana pasada me decíais en Telegram que sería interesante quizás analizar dos índices, uno de ellos era del consumo discrecional y otro que eran del consumo básico. Hay que tener en cuenta que cuando la situación económica se empieza a deteriorar, de lo primero que reducimos es del consumo discrecional, que sean todos aquellos productos que no son básicos, es decir, que consumimos cuando la situación económica va muy bien, porque nos gusta y nos damos placeres con ello, pero cuando la situación económica
empieza a ser negativa, pues nos quitamos de esos consumos discrecionales y quizás nos centraríamos única y exclusivamente del consumo básico, aunque el consumo básico también se acabaría reduciendo. Y lo que podemos ver en este índice, donde se recogen todas esas empresas de consumo discrecional, es decir, de esos consumos de productos, de bienes que no serían básicos, es que de momento, pues bueno, sí que es verdad que durante el año 2021 y 2022 vimos una corrección importante en esta selección de valores, pero ahora se ha recuperado bastante bien y de momento no da ninguna señal claramente negativa. ¿Esto muestra que estamos en máximos históricos y que la economía va boyante? No, pero nos encontramos en una situación, podríamos decir, lateral de pausa, donde todavía no queda demasiado claro en qué situación nos encontramos. Lo que tampoco parece es que la economía vaya de maravilla, la gente tenga mucho dinero y siga consumiendo todos esos productos que no son básicos y, como os decía, nos gusta consumirlos porque nos gusta darnos caprichos de vez en cuando. A lo mejor son esos productos que no son un vaso de leche o un vaso de agua, que son totalmente básicos o necesarios. Si nos vamos al índice de los consumos básicos, pues fijaros que en este caso, pues bueno, sí que es verdad que estaríamos más cerca de esos máximos. Aquí fijaros cómo hemos corregido y bueno, todavía estábamos un poquito lejos. El consumo básico, pues estamos más arriba. El primero que se tiene que deteriorar, como decíamos, si la situación económica se va a un punto muy negativo, sería el consumo discrecional y posteriormente el consumo básico. De momento el consumo básico lo vemos bastante fuerte. Fijaros cómo sí que es verdad que cayó con mucha fuerza entre los meses de julio y octubre, pero luego, igual que el resto del mercado, se comportó muy, pero muy bien y hemos visto un repunte muy, pero que muy importante. Y vamos con el último de los gráficos que quiero que veamos, que lo vamos a ver en el gráfico semanal para que nos dé una perspectiva mejor, que es el índice del Bloomberg Commodity. En este índice lo que podemos ver es el índice que representa el precio de las materias primas. Es un indicador muy bueno, un indicador que podría ser incluso adelantado para detectar qué puede acabar pasando con la inflación. Y si lo que acabamos de comentar antes de ver estos gráficos es que a lo mejor un riesgo que no tenemos en cuenta, o que no hemos tenido en cuenta, es que la inflación vuelva a repuntar con muchísima fuerza, donde podemos poner el ojo de forma muy cierta y que nos va a dar pistas bastante buenas, va a ser este índice, el Bloomberg Commodity. Fijaros en el año 2021 ya cómo se notaba que empezaba a repuntar con bastante fuerza el precio de todas estas materias primas. Y fijaros el repunte que vimos en 2022. Evidentemente, ahora hemos visto una corrección muy fuerte de todas las materias primas. Y ahora, fijaros que podríamos estar en la base de todo ese movimiento tan alcista. Vamos a marcarlo en rojo para que lo veáis. Ahí lo podéis ver. Entonces, aquí podría estar la clave. Si quizás vemos que desde este punto vuelve a repuntar y quizás esta tendencia bajista que venimos viendo desde comienzos de 2022, fijaros que es adelantado, es decir, ya a comienzos de 2022 veíamos cómo esto ya no tenía tanta fuerza como antes, podíamos llegar al pico de la inflación. Fijaros que si ahora vuelve a repuntar y rompe la tendencia bajista, esto que nos indicaría que cuidado, porque la inflación podría volver a repuntar con bastante fuerza. De momento no vemos ninguna señal de que eso pueda llegar a pasar. Por lo tanto, lo que comentábamos antes, pues bueno, está ahí entre Pinto y Valdemoro. Pero como siempre os digo, son escenarios que debemos de tener siempre en cuenta. Que vemos que perfora la zona de los 95, que es donde estaría ese suelo aproximadamente, pues no pasaría absolutamente nada. Eso que nos indicaría que el precio de las materias primas podría continuar reduciéndose. ¿Cuál es el riesgo? Pues que fijaros lo que veíamos en el año 2008. También vimos un repunte muy importante y aquí volvíamos en noviembre de 2008, incluso antes, octubre, noviembre, al suelo quizás de toda la subida. Es decir, si nos pasamos de frenada en la caída, habría que tener cuidado también. ¿Por qué? Porque a lo mejor si nos estamos pasando de frenada, lo que nos indicaría es que nos vamos a enfrentar a una recesión. Es decir, ¿cuál es la duda que tenemos ahora mismo? Si lo que podemos llegar a ver es una recesión dura, no soft landing, o si la inflación podrá volver a repuntar. Si la inflación vuelve a repuntar y vemos cómo no cede, eso que nos indicaría que la economía sigue fuerte. Va a ser muy complicado que veamos que la inflación se mantiene alta, que siga repuntando y que la economía
va a ceder, porque si la economía entra en recesión no puede haber consumo y si no hay consumo, el precio de los productos es muy complicado que se mantenga. Sí que es verdad que nos podríamos enfrentar a un escenario de esta inflación, que también es un escenario que se ha hablado mucho de él. Un escenario de esta inflación lo que significaría es que mantenemos una inflación constante más alta de lo normal y no hay crecimiento en las economías. Eso también podría ser muy parecido a lo que veríamos en los años 70. Así que quizás estos son todos los factores que debemos analizar con la situación que tenemos actual en la economía. Está habiendo muchísimo ruido en los mercados, esta semana ha habido muchísima volatilidad, no tenía absolutamente ningún sentido lo que vimos el día de la decisión de los tipos de interés. Estaba diciendo que no iban a bajar los tipos de interés en marzo, o es lo que dejaban entender. Lo normal ahí es que la rentabilidad de los bonos hubiera subido muchísimo porque se van a mantener altos durante más tiempo y veíamos totalmente el movimiento contrario. Se hablaba de que eso era provocado por una emisión de bonos que tuvo en la sesión del lunes, pero el movimiento brusco que vimos a partir de la decisión de los tipos de interés y de ese comentario de Powell fue, aparte de un poco de volatilidad alcista, es que continuaba corrigiendo con bastante fuerza. Por lo tanto, pues bueno, hay muchas cosas que no cuadran ahora mismo. Si nos enfrentamos a una recesión económica, la rentabilidad de los bonos debería corregir. ¿Por qué? Porque se acabarían bajando los tipos de interés de forma muy repentina y vertiginosa. Así que, bueno, como veis, muchísimas dudas y os agradecería, los que queráis, que dejéis vuestros comentarios para que también me deis vuestra opinión. Así que nada, ya no nos liamos más con todos estos comentarios y vamos a comenzar con el análisis de los índices. Vamos a comenzar con el análisis de los índices y comenzamos como siempre con el IBEX 35. Al final de todos estos análisis sacaremos unas conclusiones que, como siempre os digo, creo que son muy interesantes para entender el panorama que tenemos ahora mismo en las bolsas. Como os decía, comenzamos con el IBEX 35. Es espectacular, pero espectacular el calco que estamos viendo en el gráfico respecto al año 2007. No sé si al final se acabará produciendo el mismo movimiento, pero de momento el calco es espectacular. Cuando estábamos en diciembre con esa subida tan fuerte, al final de toda esa subida, decíamos que debería llegar un movimiento de corrección, que debería llegar hasta la media móvil de 70 sesiones, que se debería quedar muy cerca de esa zona de los 38,20 en el gráfico. Fijaros, de toda la subida. Y fijaros cómo llegó la corrección hasta esa zona, hasta la media móvil de 70 sesiones. Una vez tocada esa zona, si no la perfora, deberíamos volver a la zona anterior del movimiento lateral. Incluso intentar superarla en alguna ocasión o quedarnos muy cerquita. Fijaros lo que veíamos en el año 2007. ¿Por qué decíamos que podría suceder todo eso? Fijaros como en el año 2007 también vimos un movimiento de corrección muy cerquita de la zona de los 38,20. A partir de ahí volvió a repuntar hasta la zona anterior lateral. Fijaros cómo está calcando el mismo movimiento en la actualidad. Y ahora vuelve hasta esa zona. Es decir, aquí qué escenario podríamos plantear, que si supera la zona de máximos romperíamos ya lo que veríamos en el año 2007 y podría mantenerse al alza, pero cuidado porque si no consigue superar la zona de los 10.300 puntos, que es donde tiene los máximos, podríamos repetir ese movimiento del año 2007, como ya veíamos, nos llevaría a una caída hasta la zona de los 8.000 puntos, prácticamente de forma vertical. Fijaros. Es lo que vemos aquí. La zona de 161,80% de Fibonacci. Es lo que tenemos en el gráfico en los 8.000 puntos actualmente. Por lo tanto, el IBEX 35 sigue replicando el mismo movimiento del año 2007. ¿Qué decíamos en el más corto plazo y lo que venimos comentando durante toda la semana? Pues voy diciendo puntos hasta los que se puede ir, pero no lo vemos en el gráfico. Decíamos que la primera zona de resistencia, es decir, desde la zona actual, de la media 70, podríamos ver un rebote. Y teníamos tres objetivos para considerar que simplemente es un rebote. El primero, los 10.000. ¿Por qué? Porque era la zona de soporte de todo este movimiento lateral. Si superaba esa zona, los 10.050, 10.070 aproximadamente. ¿Por qué? Porque teníamos este gap pendiente aquí de cerrar. Fijaros, hemos estado tonteando con esa zona durante varias sesiones. Y si supera esa zona, la siguiente zona objetivo, ¿dónde estaría? En los 10.180, 10.170. ¿Por qué? Porque si cogemos un gráfico horario, aquí no lo vemos, pero aquí habría de nuevo un gap de un gráfico de una hora. Es decir, cerró aquí y abrió aquí un gap. Habría aquí. Por lo tanto, nos podríamos ir hasta esa zona. Si supera esa zona, es donde ya podríamos empezar a pensar que, ojo, si supera la zona de los 10.300 puntos,
nos olvidamos del escenario de 2007 y podría comenzar o dar continuidad, mejor dicho, las subidas que veíamos desde octubre y subidas que serían importantes, sin lugar a dudas, después de un movimiento tan largo de consolidación. Pero no solo en esto se parece el gráfico del IBEX 35 respecto a lo que vimos en el año 2007. Fijaros cómo, pues de la subida, vimos un movimiento lateral y nos fuimos a tocar en el mes de enero la media móvil de 6 sesiones del gráfico mensual. Fijaros cómo en el año 2007 hizo una primera intentona también de corregir media de 6 sesiones. A partir de ahí volvimos hasta donde cerró el mes anterior y a partir de ahí corrección durante el siguiente mes de nuevo hasta la media de 6 sesiones y a partir de ahí ya comenzó la caída tan fuerte. Pero es que ahora hemos hecho exactamente el mismo movimiento. Medias y sesiones, volvemos hasta donde cerró el mes anterior y a partir de ahí deberíamos ver la corrección. Es decir, si repetimos lo mismo que veíamos en el año 2007, el cierre mensual de febrero debería estar muy cerquita de los mínimos que veíamos en enero, es decir, de los 9.780, 9.850 puntos aproximadamente en el gráfico. Así que yo creo que son cositas que debemos de tener muy en cuenta. Además nos ayuda muchísimo a plantear el escenario que tenemos en el IBEX 35, porque si rompe el patrón que veíamos en 2007, va a ser para dar continuidad a las subidas, sin lugar a dudas, unos cuantos meses más. Vamos a continuar con el DAX. ¿Qué hemos visto esta semana? Pues un claro movimiento de lateral en zona de máximos. El DAX es impresionante. Un país como Alemania, que está ahora mismo en recesión y está su principal índice en máximos históricos. Esto es una auténtica locura, pero ahí nos seguimos manteniendo. Fijaros cómo el gráfico semanal nos está dando una divergencia, que ya veíamos la semana pasada, pero que esa divergencia, mientras no pierda esta zona de aquí, no pasaría absolutamente nada. Podría ser un movimiento de consolidación para luego acabar rompiendo al alza esa divergencia y continuar con la subida. En el gráfico mensual, más de lo mismo, otra divergencia. Es decir, tenemos muchos riesgos en los gráficos que cuadrarían perfectamente para que veamos una corrección importantísima, una fase bajista, una caída del 50% de los índices y que luego se lees en los libros como diciendo, mira, después de una divergencia en un gráfico mensual o semanal es cuando vimos esa recesión económica y teníamos el dato delante. Pero claro, siempre está la duda de que esa divergencia, hasta que no se confirme, podría continuar al alza los gráficos, las bolsas, y que esa divergencia se acabe rompiendo. Es decir, a toro pasado, luego siempre es muy fácil sacar conclusiones, pero cuando estamos en el ojo del huracán, como estamos ahora mismo, pues es bastante complicado adelantarse y tampoco debemos hacerlo. ¿Se puede plantear escenarios? Sí, pero no hay que adelantarse a la hora de operar con lo que tenemos en los gráficos. Fijaros lo que vemos en Estados Unidos. Es impresionante la subida que tenemos. Esta divergencia se sigue manteniendo, pero yo creo que se estaría deteriorando bastante. ¿Por qué? Pues porque es que la subida es muy vertical. Y es lo que decíamos la semana pasada, es que esta divergencia tiene el suelo de los 37.000. Es decir, aunque viésemos una caída hasta los 37.000, no pasaría nada. Sería un movimiento lateral de consolidación. No pasaría absolutamente nada. Y seguir corrigiendo a partir de esa zona pues sería bastante complicado porque además tenemos la media de 70 sesiones. Si la perfora, pues sí, nos lo hubieran colado por toda la escuadra en toda esta subida. Pero de momento está muy, pero que muy fuerte en el gráfico el Dow Jones. Fijaros cómo en el más corto plazo tenemos otra divergencia esta semana. Hubo, como decíamos, la sesión del miércoles, muchísima volatilidad con el discurso de Powell. Empezó a caer la bolsa una auténtica barbaridad y parecía que íbamos a ver ya esa corrección que estábamos buscando, pero en la sesión del día siguiente vimos de nuevo subidas bastante importantes en todos los índices, luego presentó resultados acciones como Meta y Amazon que hemos visto que se lo han tomado muy bien, hemos visto unas subidas espectaculares, por lo tanto, pues seguimos viendo como los resultados de las empresas, si son ciertos, están siendo espectaculares y siguen dando muchísimos beneficios, es decir, siguen bastante fuertes. Si cogemos el gráfico semanal, pues fijaros, muy, pero que muy alcista. Ahora vamos a ver, se ve mejor en el Nasdaq y en el S&P 500, una figura que se está hablando muchísimo de ella y que sería súper alcista, pero súper alcista. Si llegamos a ver esa figura, yo creo que no quedaría ni un corto con vida en los mercados dentro de unos meses. Como decimos, gráfico semanal súper alcista, el Dow Jones también. ¿Sobrecomprado? Sí, sobrecompradísimo.
pero sobrecompradísimo. Pero la fuerza que tiene el mercado es clarísima. Y si cogemos el gráfico mensual, pues esa divergencia que tenemos ya más de largo plazo, que podría cuadrar perfectamente, como hemos dicho en el DAX, se sigue manteniendo y va a ser muy complicado que se rompa, pero muy complicado. Es decir, tendríamos que superar los 40.000 puntos con bastante claridad, yo creo, para romper esa divergencia. Si lo hace, podríamos hacer una corrección y sería para continuar subiendo, porque ya sabéis que una divergencia cuando se rompe, además una divergencia de este tamaño, son muy alcistas cuando se acaban rompiendo. Vamos con el Nasdaq. ¿Qué tenemos? Pues esta semana, de momento, divergencia. En el fondo hemos visto un movimiento lateral durante las últimas semanas, no nos engañemos tampoco. En el Nasdaq, aquí no hemos visto un movimiento claro al alza. Y fijaros cómo en el gráfico semanal, esa divergencia que podíamos tener la semana pasada, pues se ha roto ya. Y fijaros la figura que os decía. Lo que se está hablando es que se podría haber formado una figura de taza con asa. Es decir, aquí tendríamos la taza y en este punto de aquí tendríamos el asa. ¿Esto dónde nos proyectaría? Espectacular, porque tienes que proyectar la subida de los 11.000, 10.800 puntos hasta los 16.000 hacia arriba, es decir, sería una subida espectacular. No tendría sentido ponerla en el gráfico porque puede que nos quedemos sin gráfico para ver la subida que podría proyectar. Puédase, sí, puédase, sería súper alcista y cuadraría perfectísimamente con un nuevo ciclo alcista de las bolsas o dar continuidad unos cuantos años más a ese ciclo alcista de las bolsas. ¿Cuadraría con la situación económica? Pues bueno, muchas dudas, pero ahí estamos. ¿Dónde está la historia? Pues bueno, que mientras no pierda la zona de 16.300 puntos, esa figura seguiría viva. ¿Que perdemos esta zona? Pintaría muy negro. ¿Por qué? Porque hubiéramos tenido una ruptura en falso. Y encima nos la habrían estado intentando colar con la figura todo el rato, que si taza con asa, que si taza con asa. Es decir, eso sería muy, pero que muy negativo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, seguimos marcando nuevos máximos históricos a cierre mensual y esa divergencia se sigue manteniendo. Fijaros aquí que bien se ve la figura de taza con asa. Taza, casa y la subida, la ruptura. Espectacular. ¿Podríamos ver un movimiento así? Hasta los 16.300 puntos y a partir de ahí volver a subir. Clarísimamente, sí, puede ver. El riesgo está en que se mantenga sobre esa zona. Si se mantiene sobre esa zona, pues no pasaría absolutamente nada y pintaría muy bien para las bolsas en los próximos meses, incluso diría que años. Vamos a seguir con el SP500, que es más de lo mismo lo que tenemos en el gráfico. Claro, es como en este caso también, por la divergencia se mantendría, sí, igual que decíamos el Dow Jones, pues que tampoco tiene mucho sentido. Es que desde aquí la subida es espectacular. Es que el suelo estaría a los 4.690 puntos, que nos daría señales muy tardías de divergencia. Por lo tanto, creo que la divergencia que debemos prestar atención en el SP500 es la que ha dejado a cierre semanal. Esta aquí. Que es la que nos da aquí la clave. En los 4.845 puntos, si perfora esta zona, que es donde están los mínimos que veíamos en la sesión del miércoles, ¿dónde nos iríamos? Aquí ya, a los 4.690, a buscar esa media móvil de 70 sesiones en el gráfico. Semana pasada decíamos que quizás si veíamos una corrección podría llegar hasta la zona de los 4.790 como primer soporte, pero si la perfora hasta los 4.673. Ahora hemos visto que el suelo se ha quedado a los 4.845, así que es la primera referencia que tendríamos ahora mismo en el gráfico del SP500. Gráfico semanal, súper alcista. El mercado está mandando clarísimamente. Y en el gráfico mensual, pues aquí tendríamos la taza, aquí el asa y aquí la ruptura, que llevaríamos viendo ya desde comienzos de año. Mientras esa ruptura se mantenga y veamos una corrección y no pierda esa zona, se seguiría manteniendo la figura. De hecho, igual que decíamos antes, si vemos una corrección hasta esa zona y volvemos a repuntar, sería muy, pero que muy alcista en el más largo plazo en la utilización del SP500. Si perfora esta zona y no se mantiene sobre ella, pues hubiéramos tenido una ruptura en falso. Seguiríamos teniendo esa divergencia del mensual que nos indicaría que algo no pinta demasiado bien y que no se podríamos encontrar una fase bajista de los mercados. Vamos con el VIX, ya con esos activos que nos dan pistas. Y fijaros cómo el VIX
Llevamos diciendo varias semanas que no consigue marcar nuevos mínimos decrecientes, que no tiene sentido que el VIX mantenga como una mínima tendencia alcista. De hecho, parece que está formando también esa figura de taza. Fijaros, es suelo redondeado. Mientras seguimos viendo cómo en Estados Unidos se siguen marcando nuevos máximos históricos. Es decir, aquí está habiendo una divergencia que no suele haber. El VIX debería estar por aquí, en mínimos, los 12, los 11 aproximadamente, incluso por debajo ya. Estaría totalmente justificado porque estamos en máximos históricos, porque los índices están muy fuertes en Estados Unidos y no lo vemos en el VIX. Es decir, algo no cuadra, es que nos sigue sin cuadrar. Fijaos en el gráfico semanal, el suelo redondeado, qué bien se ve. Y fijaros cómo el cierre de esta semana está por encima de todos los cierres anteriores. Es decir, el VIX no está dando señales de que las bolsas puedan seguir subiendo. Es que todo lo contrario. Fijaros cómo la señal más clara la decíamos que la teníamos en la media 70 sesiones. La sigue presionando. Incluso el miércoles cerramos por encima de ella. Y luego han venido subidas muy fuertes en las bolsas. Y es que el VIX no ha corregido tanto. Fijaros, el viernes vimos subidas del 1% en el SP500 y el VIX retrocedió un 0,36. Esto no es normal. Es decir, algo no cuadra ahora mismo. Vamos con el petróleo, que parecía que quería romper la tendencia bajista. Teníamos una posible figura de hombro, cabeza a hombro. Decíamos que quizás superaba la media 70 y 200 sesiones. Tendríamos la primera señal bastante positiva, pero que la confirmación llegaría a los 83,15, que es donde estaba el techo que veíamos por aquí y el suelo anterior. Y al llegar ahí, fijaros, caída estrepitosa. De nuevo. Por lo tanto, yo creo que esa figura ya de hombro, cabeza a hombro, pues invertida, pues no sé si volverá a subir o no, pero ya no tiene ningún sentido en el gráfico. Además, fijaros que trazando los máximos que venimos viendo durante toda la caída desde octubre, ahora mismo hubiéramos ido perfectamente hasta esa zona de máximos. A partir de ahí hemos vuelto a corregir. ¿A qué me huele esto? A subida trampa. Una ruptura falsa en el gráfico por encima de la media 70 y 200 sesiones, más aún con el volumen que hemos visto a final de la semana. Pero es el MAC, señal de venta. Esto que nos indica que podríamos continuar corrigiendo. Esto que indica que la inflación cuesta que repunte si el precio de la principal materia prima a nivel mundial, que es el petróleo, sigue corrigiendo. Y esto que indica a la vez también que quizás el precio del petróleo está marcando, si continúa la corrección, que nos podríamos acercar a una recesión. Y el escenario inflacionista lo dejaríamos a un lado para ganar más peso el escenario de la recesión. Y vamos al gas natural, que fijaros que, como decíamos la semana pasada, había perdido no la media 70, había repuntado hasta ahí, hay movimiento lateral, es decir, ninguna novedad durante esta semana. Muy poquito movimiento. El gas natural sí que verdad que ha repuntado muy poco. Este año, en invierno, eso es cuando suele repuntar, a partir de octubre aproximadamente, hasta el mes de marzo, febrero, porque las temperaturas son más bajas y hay más consumo del gas natural. Pero este año se supone que las temperaturas han sido muy templadas, pero no ha habido un mayor consumo de gas natural. Yo creo que tururú. Y lo que nos está indicando con estos precios tan bajos del gas natural es que quizás el consumo está reduciéndose bastante. Y eso que nos indicaría también lo mismo que en el petróleo, que la inflación le va a costar que repunte y que si continúa corrigiendo nos podríamos enfrentar a un escenario de recesión. El oro, más de lo mismo. Se mantiene sobre la media de 70 y como mucho ya lo decíamos, movimiento hasta la zona de 2100. Aquí tiene un claro movimiento lateral y se sigue moviendo ahí. ¿Qué pasa? Que cada vez el movimiento lateral es menor, es el rango de movimiento que tiene entre la media 70 y los 2093, donde podría estar el techo, 2100, me da igual, es cada vez menor ese rango de movimiento, por lo tanto, la ruptura puede que cada vez esté más cerca. Y cuando hay movimientos laterales tan largos, cada vez se hace más estrecho, se sigue manteniendo, cuando se produce la ruptura, la volatilidad se dispara. Por lo tanto, eso debemos tenerlo en cuenta. De momento no parece que se vaya a romper nada, que podríamos seguir moviéndonos en un movimiento lateral. Y vamos con el que ya sabéis que es el índice que más me gusta, que da pistas muy, pero que muy buenas. Fijaros cómo el índice dólar, lo recuerdo una vez más, se comporta de forma contraria como lo hacen los índices. Cuando los índices suben, el índice dólar tiene que bajar. De hecho, el índice dólar se suele comportar de forma adelantada respecto a los índices. Es decir, si vemos que el índice dólar repunta, aunque las bolsas sigan subiendo o estén en lateral, nos indica que cuidado, si se mantiene el empuje del índice dólar, las bolsas pueden acabar cayendo. Fijaros cómo llevamos viendo cómo desde principios de año el índice dólar ha repuntado, ha roto la directriz bajista y lejos de volver a corregir se ha mantenido lateral
Y lejos de corregir a final de esta semana, cuando sigamos viendo subidas fuertes en las bolsas, el índice dólar ha repuntado y ha superado el movimiento lateral que veníamos viendo durante las últimas semanas. La semana pasada decíamos que cuidado, porque aquí cuando vimos una ruptura de la tendencia alcista que nos marcaba quizás una corrección en las bolsas, no fue directamente una corrección. Vimos un movimiento lateral y luego ya, cuando se rompió el suelo, vimos la corrección. Ojito porque ahora hemos tenido un movimiento lateral y parece que el viernes está rompiendo ese movimiento lateral, es decir, la confirmación cuando llegaría, lo decíamos la semana pasada, en los 104. A mí que haya cerrado esta semana en los 103,78 o cerrarse en los 103,50 me da igual. ¿Que parece que lo puede romper? Sí, pero yo creo que la zona más clara está en los 104. Hay que romper con claridad esas zonas de resistencia para ya confirmar que vendría un nuevo movimiento al alza en su cotización. ¿Esto qué implicaría? Pues que no tiene ningún sentido que las bolsas se sigan manteniendo al alza. No tiene absolutamente ningún sentido. Al igual que no tenía sentido cómo caían las bolsas después de la decisión de Powell, del discurso de Powell, y veíamos cómo la rentabilidad de los bonos también estaba bajando. No tenía mucho sentido, pero lo llegamos a ver. El índice dólar que nos está indicando aquí, que bueno, que a lo mejor sí que el tipo de interés quizás se va a mantener más alto en Estados Unidos y que el dólar se puede seguir fortaleciendo y que eso a lo mejor le puede perjudicar a las bolsas en un primer momento. Aparte de eso, lo más simple, sin entender eso, podríamos ver que el índice dólar cuando sube, las bolsas caen. El índice dólar está subiendo y las bolsas están subiendo. Hay una clara divergencia. Y cuando se producen divergencias, luego los movimientos son muy bruscos. Es decir, o el índice dólar cae en picado o lo acaban haciendo las bolsas. Pero los dos no pueden ir a la par porque son situaciones que no se pueden alargar durante mucho tiempo porque son clarísimamente divergencias. Por lo tanto, conclusiones que vamos a sacar. Pues bueno, vemos clarísimamente cómo Estados Unidos sigue la fiesta y parece que no va a acabar. Y estamos viendo cómo el sector tecnológico, algunas acciones han tirado muy fuerte esta semana. Lo de Meta ha sido espectacular. Creo que ponían que ha sido la subida más fuerte de la historia. Supongo que será por capitalización, no por valorización, porque ha habido subidas mil más fuertes, pero a lo mejor por capitalización de la subida. Sí que es verdad que puede que haya sido una de las subidas más fuertes. En Europa, pues vemos algunos índices como el DAX que se encuentran en zona de máximos, pero no consiguen romperlos con claridad. De hecho, vemos señales de divergencias que nos indicarían que cuidado si empezamos a corregir. Y en el IBEX 35, pues ya vemos que si quitamos el gráfico actual y ponemos el del año 2007, sería idéntico. ¿Qué acabó pasando en el año 2007? Que vimos una corrección muy fuerte, una corrección espectacular que dio lugar a una fase bajista de los mercados. Acabará produciéndose, pues ya hemos visto las zonas claras que hay que marcar para saber si se puede producir ese escenario. Resto de activos que nos marcan, pues si parecía que el precio de las materias primas podrían empezar a repuntar, al final de la semana hemos visto cómo ha caído de forma importante el precio del petróleo. Por lo tanto, nos acercaríamos más en esa balanza a la recesión que a un nuevo escenario inflacionista. Recordad lo que decíamos al principio del vídeo en el comentario. Un escenario inflacionista nos permitiría que nos siguiésemos manteniendo durante bastantes meses al alza en las bolsas para luego corregir cuando ya el problema, el enemigo principal, volvamos a ver que es la inflación. Sin embargo, si el problema al que nos enfrentamos es la recesión, puede que las subidas empiecen a tener las patas muy cortas y esto no se pueda mantener muchísimo más. El VIX que nos marca, nos marca, evidentemente, si cojo el gráfico del VIX y lo analizo como si fuera una acción cualquiera, estaría marcando perfectísimamente un suelo redondeado con una subida espectacular. Es que lo estamos viendo. ¿Qué pasa? Que eso implica que el SP500 caiga con muchísima fuerza, o el Dow Jones o el resto de índices. Entonces, eso ya son palabras mayores, pero si lo cogemos por técnico como un activo cualquiera, estaría marcando clarísimamente un suelo redondeado con subidas muy fuertes, lo que implicaría caídas fuertes en las bolsas. Y si nos vamos al índice de dólar, más de lo mismo. Estamos viendo cómo se mantiene la subida. Hemos visto un cierre semanal en máximos de las últimas sesiones y eso no cuadra con que sigamos viendo a los índices en máximos. Por lo tanto, tenemos clarísimas divergencias entre activos que no deberían tener esas divergencias. Aquí ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Vamos a seguir con vuestra sección, que es la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Vamos a comenzar por ACS, donde después de la noticia que vimos el lunes caía casi un 10% a cierre. La analizamos el lunes, no solemos analizar ACS, los análisis diarios, pero creo que es una de las acciones más importantes dentro del IBEX 35 y era conveniente
analizarla para ver en qué situación nos encontrábamos. Decíamos que la media de 70 había actuado muy bien como soporte en toda la tendencia alcista y que ahora la había perforado. Es decir, si hubiéramos visto la corrección hasta la media 70, pues bueno, no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Cuál era el riesgo? Que al perder la media 70 actuase como resistencia ahora. Y fijaros lo que hemos visto en las dos últimas sesiones de la semana. La media de 70 ha actuado como resistencia, por lo tanto eso es muy negativo. De hecho, con el rebote hemos visto cómo el volumen se ha ido diluyendo, ha ido bajando. Eso nos indica que cuidado, porque como esta semana no comience a superar la media de 70, podríamos dar continuidad a la caída. ¿Hasta dónde? Hasta la media móvil de 200 sesiones. Quizás, que ahora mismo se encuentra en 33,50, pero quizás se podría frenar la caída en la zona de los 34, que se tendría anteriormente su principal resistencia, teniendo en cuenta que la pendiente de la media de 200 es positiva, podría llegar hasta esa zona si continuamos con la corrección. Lo que quedaría claro es que ya el deterioro de toda la tendencia alcista pues podría empezar a ser bastante importante y a lo mejor podríamos pensar que hemos encontrado ese techo de toda la fase alcista en la zona de los 40 euros, mientras esta situación tan negativa no cambie en el gráfico. Continuamos con Eurofood. Fijaros cómo hemos visto unas caídas muy fuertes a final de semana, dando continuidad a la tendencia bajista que veníamos viendo ya desde el mes de agosto del pasado año, cuando hacía techo en esa zona de los 16,80 aproximadamente. Si cogemos una perspectiva un poco más a largo plazo, vemos como ha tenido una clara tendencia alcista y que ahora parece que está perforando esa media móvil de 200 sesiones que en alguna ocasión ha actuado como soporte. ¿Que la ha perforado anteriormente? Sí, la ha perforado y luego la ha recuperado. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que la tendencia alcista, aunque está deteriorada con la caída que hemos visto, mientras no perfore la zona de mínimos que veíamos en diciembre del 2022, los 14, esa tendencia alcista en largo plazo podría mantenerse. Si perfora esa zona, pues ya sí que marcaría un claro nuevo mínimo decreciente y podría poner en riesgo toda la tendencia alcista. Continuamos con Grupo San José, que fijaros como esta semana consiguió superar la semana anterior, mejor dicho, esa resistencia que tenía los 4,10, lo hizo con un gap al alza, era muy buena señal, pero vimos como después de superar esa resistencia el volumen se secó. ¿Qué ha provocado? Que entre de nuevo la oferta. Y de momento, ¿dónde estamos? Pues bueno, podríamos pensar que estamos intentando consolidar como soporte esa anterior zona de resistencia, en los 4,10. Si conseguimos esta semana mantenernos sobre esa zona y seguimos marcando nuevos máximos y superamos los 4,25, sería muy buena señal y marcaría el objetivo en los 4,60. ¿Dónde estaría el riesgo? Pues en mantenernos de nuevo a la baja. ¿Por qué? Pues porque esto clarísimamente hubiera sido una ruptura en falso. Fijaros, este movimiento de aquí. ¿Eso qué implicaría? Pues que ha sido una trampa para ahora corregir con bastante fuerza y volver al movimiento anterior y poner el objetivo de nuevo en los 3,60. Así que ahora falta el movimiento de consolidación de esa ruptura al alza para poder poner el objetivo en la zona de los 4,60. Seguimos con Greenergy, que fijaros cómo desde octubre ha subido de forma muy vertical y ahora mismo parece que se había frenado, después de ver esa corrección, en una antigua zona de resistencia que vimos a principios de diciembre, zona de los 30,30 aproximadamente. Además, por ahí se encuentra la media de 70 sesiones, que podría actuar como soporte. Anteriormente, fijaros cómo actuaba como resistencia, al igual que la media de 200. Por lo tanto, no había que descartar seguir dando continuidad al movimiento lateral hasta que llegue esa media de 70 de 200 sesiones a esa zona de los 30,30. Si ahí vemos que rebota desde ellas y vuelve a entrar el volumen con la demanda, sería muy buena señal y podríamos dar continuidad a la subida. Si vemos que las perfora, cuidado, porque esto hubiera sido un movimiento de distribución y podríamos comenzar una nueva tendencia bajista en el gráfico. Continuamos con un Grifols, que ha sido una semana bastante alcista y fijaros cómo se ha frenado la subida en esa primera zona que teníamos de resistencia, los 10,50. Bueno, la primera teníamos los 9,65, pero la siguiente estaba en los 10,50, quizás una de las zonas más importantes de resistencia, y ahí ha corregido. Y tenemos una zona de resistencia. ¿Qué decíamos? La utilización de Grifols, la última vez que analizamos, que en la situación actual las únicas opciones que tenemos es marcar zonas de soporte y resistencia. Fijaros cómo a partir de esa zona ya estarían los máximos que vimos en el rebote, tras que ya están fuertes, los 11,80 aproximadamente, donde también estaría la media 70 y 200 sesiones, por lo tanto no descartaría volver hasta esa zona.
Que supera esta zona, ojito, porque ya sí que se puede ir a completar el gap. Pero mientras no supere esa zona, podríamos continuar el movimiento lateral entre la zona de los 11.80 y la zona de los 7.80 en el gráfico. Un rango de movimiento muy, pero que muy amplio. Pero después de la volatilidad que hemos visto, pues ahora parece que se están calmando las aguas en ese movimiento lateral. Mientras no se rompa, ahí seguiremos. Si se rompe, pues es por la parte baja, sería muy negativo y continuaríamos con la tendencia bajista que venimos viendo en los últimos años, pero si es por la parte alta, yo creo que sería una señal muy positiva porque de nuevo daría confianza a los inversores y podríamos repuntar con muchísima fuerza. Seguimos con Inditex. Fijaros, continuamos con esa divergencia que teníamos desde diciembre en el gráfico. Sigue estando ahí. Claro, es que hemos marcado un nuevo máximo histórico, superando la zona de los 40 euros. Fijaros, clarísimamente. Pero esa divergencia sigue estando viva, tanto en el RSI como en el MAC. Y si nos vamos al gráfico mensual, vemos cómo se ha roto la divergencia, pero llevamos ya un par de meses que no consigue mantener la misma fortaleza que veíamos anteriormente. Y en el gráfico mensual y en el gráfico semanal que hemos visto esta semana, una divergencia también. Fijaros. ¿Dónde estaría el soporte más importante en esa divergencia? Pues ahora mismo lo tendríamos en los 37,60. Mientras no perfore esa zona, pues un movimiento lateral de consolidación para posteriormente continuar subiendo. Que rompe esa divergencia a la baja, o rompe, mejor dicho, eso por 337,60, se confirmaría la divergencia y podríamos volver como mínimo a la zona de los 35,80, que luego tendría este techo por aquí, o incluso volver a la media móvil de 70 sesiones. Lo que está claro es que la tendencia alcista, mientras no perfore la media de 70 sesiones, yo pienso que podría incluso llegar a mantenerse viva. Fijaros la corrección que vimos por aquí y se sigue manteniendo la tendencia alcista. Por lo tanto, no debemos adelantarnos a los acontecimientos. Vamos a continuar con la cotización de Repsol, que ha dado bastantes falsas esperanzas esta semana. Fijaros como decíamos que la resistencia principal estaba en la media 70 y 200 sesiones, nos habíamos alejado de ella y la semana pasada ya empezaba a repuntar. Y decíamos que a lo mejor al llegar a la media 70 y 200 sesiones volvió a corregir. Llegó hasta ellas, fijaros como vimos una ruptura en falso por aquí y al final de la semana con esa caída del precio del petróleo de nuevo hemos corregido de forma bastante importante. De momento, pues bueno, podríamos pensar incluso que ha sido para cerrar el gap que dejó aquí abierto en la sesión del lunes de esta semana y a partir de volver a repuntar. ¿La clave dónde va a estar? A principios de esta semana. Si vemos que perfora los mínimos que veíamos el viernes, continuidad a la tendencia bajista. No va a caber ninguna duda. Que vemos que ya no perfora los mínimos que veíamos el viernes y continúa el impulso y volvemos a superar la media de 70 y 200 sesiones, pues ojito, porque aquí ya la cosa cambiaría. Simplemente había sido un movimiento para cerrar el gap y mantenernos al alza y cuidado porque la tendencia bajista podría ya estar llegando a su fin en el gráfico. Continuamos con Unicaja. Hemos visto un movimiento de vuelta en las últimas sesiones. Fijaros cómo perforaba ese soporte tan importante que teníamos en los 0,88 y después de perforarlo y formar una divergencia en la caída, hemos vuelto hasta la antigua zona de soporte, que ahora podría actuar como resistencia. ¿Podría continuar con el impulso? Sí. Yo creo que incluso podría llegar hasta la media móvil de 70 sesiones. Puede encontrar con ella la zona 0,92 aproximadamente. Pero ojito, porque estamos en zona de resistencia clara ahora mismo, Por lo tanto, si esta semana vemos que no tiene fuerza suficiente para superar la banda media de Bollinger, que es donde se ha frenado ahora, ¿qué podría pasar? Que daríamos continuidad a las caídas hasta la zona de soporte en los 0,82, donde estaría su siguiente zona clara de soporte en el gráfico. La situación, por la verdad, que no pinta demasiado bien en la cotización de Unicaja. Los bancos no lo están haciendo muy bien, pero especialmente Unicaja lo está haciendo bastante regular ahora mismo en el gráfico. Continuamos con Amazon. Aquí está una de las grandes protagonistas de la sesión del viernes en Estados Unidos. Tanto Amazon como Meta se metieron en una subida espectacular, sobre todo Meta. Sabes como Amazon subió casi un 8%. ¿A qué ha dado lugar esto? A irnos de nuevo a esa zona de máximos. Estamos muy cerquita de esa zona de máximos.
aquí va a tener una resistencia como un piano de grande. En la zona de los 175, 180, antes de los 180, va a tener una resistencia espectacular. Debería haber una corrección. El problema, pues que ahora la referencia va a estar aquí, en el suelo, los 167, donde abrió en la sesión, bueno, mejor dicho, donde hizo mínimos en la sesión del viernes. Si vemos que perfora esa zona, nos iríamos a cerrar el gap. Pero mientras sigamos viendo los máximos crecientes, podríamos continuar hasta la zona de máximos históricos, que como veis estaría muy cerca de los 180. Movimiento que ha tenido Amazon desde enero del pasado año ha sido espectacular en el gráfico. Ahora mismo, de hecho, con la subida, fijaos que podría haber dejado una divergencia, pero es una subida tan vertical, no la ha dejado. El volumen ha sido altísimo y fijaos como en el gráfico semanal también ha sido una vela muy alcista en el gráfico. El principal problema, pues que estamos ahora mismo en una zona clara de resistencias y entre la zona actual y los 180 podría empezar a llegar una corrección importante en el gráfico. Esta semana ha subido mucho, pero venía acumulando varias semanas de subida desde que comenzó el año. Continuamos con Bayer, que seguimos viendo cómo continúa la tendencia bajista. Fijaros, la caída que hemos visto esta semana ha sido muy importante. Bayer es una de esas acciones que decíamos que había estado bastante perjudicada ya, y llevaba cayendo desde el año 2015, había tenido varios conflictos judiciales, podríamos decirlo así, por diferentes productos de una compañía que había comprado y que le habían provocado que su deterioro en la cotización pues fuera más que evidente, porque le había supuesto también un deterioro económico esos pleitos que había tenido. Ahora podríamos encontrarnos muy cerca de una zona de soporte estructural en el gráfico. El primer punto, la zona de los 28, que es donde está ahora mismo, está muy cerquita de esa zona. Fijaros, está los 28,70. Entre esa zona y los 22 es donde podría estar el suelo de la cotización de Bayer. Como perfore esa zona, pues a lo mejor ya, si no está siendo ya, a lo mejor la que nos querría decir el gráfico es que hay algo más que no está bien dentro de la empresa de Bayer. Yo lo comenté ya hace tiempo y me parece una impresión. A lo mejor estoy equivocado, porque el conocimiento que tengo del sector farmacéutico, la verdad que es bastante poquito, pero yo creo que el nivel de marca que tiene Bayer y el nivel de empresa que es, tú escuchas decir Bayer y ya te da como una sensación de gran empresa. ¿Podría llegar a caer? Pues a lo mejor podría llegar a caer. Ninguna empresa está a salvo de caer y que no se recupere, pero yo creo que entre la zona de los 28 y los 22 es una zona muy interesante, la de Bayer. ¿El riesgo dónde está? Pues que todavía la economía no se ha deteriorado para nada. Entonces, tampoco hemos visto una fase bajista de los mercados. ¿Va a estar Bayer al alza mientras las bolsas están cayendo en picado y nos enfrentamos a una recesión? Pues no se sabe. Pero sí que es verdad que el deterioro es muy alto. También lo que comentábamos de Bayer es que quizás para el nuevo panorama social, económico que nos podemos encontrar en la próxima década, pues yo creo que todo el sector farmacéutico lo puede hacer muy bien. La población está muy envejecida y sin lugar a dudas el principal consumo va a ser medicamentos y residencias de ancianos. No conozco ninguna empresa de residencias de ancianos, pero si las hay, decírmela porque creo que hay que prestarle bastante atención. De hecho, ya se están viendo nuevos nichos de negocio dentro de todo este tema. Sin lugar a dudas va a ser la población o el rango de población que va a marcar el próximo ciclo económico de las economías, porque es donde va a estar la mayor parte de la población, entre los 60 y los 80 años. Y vamos a continuar con la siguiente de las acciones, que es Bitfarm. Vimos una caída muy fuerte, fijaros, desde mitad de enero, pero se ha frenado en la media de 70 sesiones y en esa zona anterior de resistencia. Por lo tanto, pues bueno, subida muy vertical, movimiento de corrección para consolidar la subida. Fijaros cómo podríamos formar un hombro, cabeza a hombro, hubiéramos formado, mejor dicho, y ahora con esa corrección hemos llegado a la media 70. Mientras no la pierda, podría continuar al alza. De hecho, podríamos ver un movimiento lateral entre la zona actual y los 3,50. El problema donde está en perder la media 70. Si la pierde, pues ojito. Esto hubiera sido una subida espectacular, pero con fuegos artificiales que darían por concluida la fiesta y volveríamos al suelo de toda la subida, en los 1,09. La clave, la media 70 y el suelo que hemos hecho en los 2 euros, en los 2 dólares. Si los perfora, empezaré a pintar de forma ya bastante regular. Mientras tanto, podríamos ver un impulso. La primera resistencia en los 2,70, ya por encima los 3,56 en el gráfico.
Vamos con Black Power y fijaros cómo esta semana parece que está intentando superar la media móvil de 70 sesiones. De hecho, parece que la tendencia bajista, pues que la estamos intentando romper. Sí que es verdad que cuando se calienta bastante más, como hemos visto en julio de 2023 y como veíamos en enero de 2023, se va hasta la media de 200, es decir, ojito, supera la media de 70 y se mantiene sobre ella, nos podríamos ir hasta la media de 200, lo vimos aquí, lo vimos aquí. Es decir, todavía tendríamos un buen rango de movimiento, pero si no consigue mantenerse por encima de la media de 70, ¿qué va a pasar? Que daremos continuidad a la tendencia bajista. Esta es la ubicación que hay que entrar en el momento exacto y salirse en el momento exacto, porque si no, puedes quedarte atrapado durante muchísimo tiempo, porque la tendencia es clarísimamente bajista y no da señales de que esto pueda cambiar de momento. Vamos con TeraWulf. Fijaros cómo hemos visto una corrección muy fuerte después de la subida tan vertical. Y en este caso, pues no me acaba de convencer mucho lo que estamos viendo, porque superó la media de 7200 sesiones, el repunte fue espectacular y volvimos a corregir, pero perdió de nuevo la media de 7200 sesiones. ¿Y hasta dónde hemos vuelto a ella? Ahora, hasta ellas. ¿Para qué? Puede que para considerarlas como resistencia. Fijaros, un movimiento muy parecido al que veíamos aquí. Perdió la media 7200, volvió hasta ellas para considerar como resistencia y continuidad bajista. Ojito, porque si ahora no conseguimos ver nuevos máximos de lo que hemos visto esta semana, podríamos dar continuidad a las caídas repitiendo el mismo movimiento que veíamos por aquí. Así que es lo que debemos de tener en cuenta. Vamos con The Italian Sea Group y fijaros cómo la subida ha sido muy vertical desde noviembre. ¿Esto ha dado lugar? Fijaros a nuevos máximos históricos. Lleva cotizando desde, fijaros, el 2021, ya mucho tiempo, pero ha dado lugar a ver nuevos máximos históricos en el gráfico. Una subida espectacular. Ahora mismo, pues bueno, está un poquito ya sobrecomprada, es decir, deberíamos empezar a valorar que veamos una corrección. Por lo tanto, marcamos soportes. Primero, 8,90. Segundo, 9,28, un poquito más cerca de la zona actual. De hecho, estamos apreciando ya una posible divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Qué nos marca esa divergencia? El suelo es 9,28, que los perfora, nos vamos a los 8,90. Mientras no perfora los 8,90, continúa la tendencia alcista. Si perfora los 8,90, es probable que se encuentre con la media móvil de 70 sesiones, como vimos por aquí. Si no la perfora, continuamos alcistas. Que la perfora, cuidado, esta tendencia alcista podría estar llegando a su fin. Y vamos con la última de las acciones, que es Under Armour. Fijaros, la situación en el gráfico, cogemos un panorama más amplio, porque la verdad que no es muy buena. Sí que es verdad que en el gráfico semanal podríamos estar viendo una especie de suelo redondeado, ha hecho un suelo muy bueno en la zona de los 6,45, pero fijaros cómo en el semanal se ve muy bien cómo en todo este suelo ha chocado contra la media de 70 sesiones y ha vuelto a corregir hasta esa zona. Ahora hemos chocado contra la media de 70 sesiones. ¿Qué puede pasar? Que volvamos de nuevo hasta esa zona. Y seguimos viendo cómo se estrecha ese rango lateral. La clave dónde está en ver dónde se producirán las rupturas. Si es por la parte alta, podríamos acabar finalizando el movimiento del suelo redondeado y que ya hayamos visto un suelo en los 6,45, pero si perfora los 6,45, cuidado porque podríamos acabar dando continuidad a las caídas que venimos viendo durante los últimos años. En el gráfico diario, fijaros cómo el movimiento que estamos viendo ahora es parecido al que vimos por aquí. Superamos la media de 200 y la de 70, con claridad, y en el momento que perfora de nuevo las medias móviles, volvemos a corregir con fuerza. Pasó, luego actúa como resistencia, fijaros, y continúa la corrección. Por lo tanto, ¿a qué apunta esto? Pues que si no supera la media 70 y 200 sesiones en el gráfico diario, podríamos acabar volviendo hasta la zona de los 6,45. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del resumen semanal de esta semana. ¿Qué conclusiones podemos sacar o qué comentario podemos hacer? Pues bueno, seguimos viendo a las bolsas muy fuertes en Estados Unidos, que esas subidas vienen acompañadas principalmente por un número muy pequeño de valores, sí, pero las subidas siguen siendo muy fuertes. En Europa os parece que no tenemos tanta fortaleza como estamos viendo en Estados Unidos. Como comentábamos al principio del vídeo, en el comentario, pues ahora hay muchos frentes abiertos. Lo que está claro es que no vamos a saber a ciencia cierta qué va a pasar en el año 2024, evidentemente, las bolsas. Lo que sí que está claro es que tenemos muchísimas incógnitas por descubrir por delante. ¿Qué acabará pasando con todo este tema de los bancos regionales? ¿Volverá a calentar la situación o no? ¿Qué acabará pasando con la decisión de los tipos de interés? La decisión de los tipos de interés acabará provocando, si bajan, que como hemos visto en anteriores ocasiones, volvamos a ver
una corrección importante de las bolsas, una fase bajista. ¿Qué acabará pasando con la inflación? Nos enfrentaremos a un escenario, como veíamos en los años 70, en el SP 500, donde veíamos un movimiento lateral durante muchísimos años, durante casi 15 años. Nos enfrentaremos a ese escenario, no lo sabemos. Tenemos muchas incógnitas. Ahora mismo estamos en un punto en el que parece que hemos batido ya a la inflación y quizás nos estamos enfrentando al principal problema, que era la recesión, que parecía que también la estábamos esquivando porque los datos económicos seguían siendo positivos. Pero con todo el tema del Mar Rojo, pues parece que el tema de la inflación también ha vuelto a salir a la luz. Por lo tanto, le añadimos un ingrediente más a todas las incógnitas que tenemos este año, que nos provoca o cómo quizás debemos operar cuando tenemos un escenario con tantas incógnitas, pues con bastante cuidado. Cuidado con el apalancamiento, tanto alcista como bajista. ¿Por qué? Porque podemos acabar viendo movimientos bastante bruscos. Si ahora nos quitamos la incógnita de la inflación, que vemos que nos repunta, seguimos viendo cómo los datos económicos son muy buenos, empezamos a ver cómo bajan los tipos de interés y la economía se mantiene fuerte y las bolsas siguen subiendo. Eso puede provocar un impulso alcista muy fuerte, porque va a haber bajistas que ahí directamente se hagan alcistas del tirón, si ven que las bolsas no ceden ni con la bajada de los tipos de interés. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Y como reflexión final, hace bastante tiempo, ya os lo comenté alguna vez, comencé en este mundo de la bolsa, o empecé a saber que existía cuando fui a un curso de bolsa en la universidad para que me dieran créditos de libre elección. Ahora creo que eso ya no existe y me apunté a ese curso de bolsa y descubrí pues un mundo que, como ya sabéis, me encanta y dedico muchísimo tiempo a él a diario. Y una de las cosas, de las conclusiones que decía en un punto que de la economía, pues que no había ni tanto ruido como hay ahora, era muy sencillo lo que nos quería decir este hombre. Y decía, mira, mientras sigan subiendo los tipos de interés, lo que se está dando a entender a los inversores es que la economía se mantiene fuerte. Se diga lo que se diga, se mantiene fuerte, porque si la economía no está fuerte, no seguirían subiendo los tipos de interés. Y cuando empiezan a bajar los tipos de interés, el mensaje que se está dando a la economía es que la economía se empieza a deteriorar, porque si se pueden mantener los tipos de interés altos con la economía fuerte, lo van a seguir manteniendo. Y es la situación que estamos viendo ahora mismo. Estamos viendo cómo la economía se mantiene fuerte y se mantienen los tipos de interés altos. Y seguimos viendo patadas hacia adelante con esa bajada de los tipos de interés. ¿Que se pueden pasar de frenada? Probablemente se acaban pasando de frenada. Se pasaron de frenada con la bajada de tipos, se acabarán pasando de frenada con la subida de los tipos de interés. Y ese escenario que luego nos decía que cuando bajan los tipos de interés, cuando bajan las bolsas, porque el mensaje que se da es que las economías se empiezan a deteriorar, pues puede que al final acabe pasando. Si nos hubiéramos metido en una caja de acero y no nos hubiéramos enterado de ningún ruido, ni de inflación, ni de bancos regionales, ni de películas, y lo que nos hubiéramos centrado es en los tipos de interés para saber cuándo entrar o salirnos de la bolsa, de momento seguiríamos dentro de la bolsa. Incluso hubiéramos estado alcistas, muy alcistas, en los últimos años. ¿Por qué? Porque se seguían subiendo los tipos de interés y de forma muy fuerte. Es decir, la economía estaba fuerte. Que si la inflación, que si no sé qué, no sé cuál, sí, vale. Pero los tipos de interés se siguen manteniendo fuertes. Es decir, si seguimos metidos en esa caja de acero, donde no nos enteramos de nada, hasta que no bajen los tipos de interés, es cuando no deberíamos salirnos o quizás empezar a correr un poquito más de riesgos, posicionándonos de forma bajista en las bolsas. ¿Va a haber índices que lo van a hacer mejor o peor? Evidentemente. Hemos visto durante años como en Estados Unidos los índices seguían muy alcistas y el IBEX 35 estaba escacharrado. ¿Qué pasa? Que en los últimos años el IBEX 35 lo ha hecho muy bien, principalmente cuando han empezado a subir los tipos de interés y los bancos hemos visto como esta semana el BBVA y el Santander están dando unos resultados récord con subidas espectaculares. Es totalmente normal. ¿Por qué? Porque tienen un mayor margen de beneficio y la gente sigue consumiendo y la gente sigue pagando sus deudas. ¿Cuándo llega el problema? Cuando la gente no puede pagar sus deudas. En ese momento el IBEX 35 lo acabará pasando muy mal, porque los bancos ya no empezarán a tener ese beneficio que tenían anteriormente. Del tema que hemos comentado al principio de la deuda que tienen comprada a tipos de interés muy bajos y que ahora se ha disparado esa rentabilidad y que ahora serían pérdidas que no están realizando en sus balances, sobre todo los bancos españoles que no tienen la obligación de hacerlo, a no ser que haya fusiones o tengan que liquidar esos activos porque necesiten la liquidez. Pues bueno, de momento se sigue manteniendo la fiesta y seguimos viendo portadas de beneficios récord para los bancos. ¿Eso que produce? Que se sigan manteniendo al alza las bolsas. Veremos hasta cuándo se mantiene el telón y no se acaba cayendo y vemos lo que hay en el backstage, porque a lo mejor
no nos acaba gustando. Así que bueno, hasta aquí mi reflexión del vídeo del resumen semanal de esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante. Esta semana, ya os advierto, os lo iré comentando, que no voy a tener vídeo del resumen semanal la próxima semana. Es decir, las acciones que me dejéis, tened en cuenta que no las vamos a analizar el próximo domingo, sino que sería dentro de 2 domingos, por si queréis esperar a la siguiente semana para irme dejando las acciones. Aún así, si queréis dejar algún comentario, yo os lo agradecería, porque eso YouTube parece que se lo toma bastante bien. Así que nada, como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.